Hola, buenos días. Hoy nosotras le vamos a hablar sobre la dinámica de grupo y sobre la membresía. Hola, mi nombre es María José Rico. Empezaré la exposición de membresía de interacción con dinámica de grupo. Empezando, la dinámica del grupo hace concepto a la ilusión de campo de fuerzas grupales. Nació en la confluencia de varias corrientes teóricas y puede considerarse como sus principales promotores, a Kurt Lewis. Kurt Lewis fue un psicólogo de la Escuela de Berlín, emigrado a los Estados Unidos en 1930. Fue quien usó por primera vez la expresión dinámica de grupo en el artículo titulado Experimentos sobre el espacio social, publicado en los Estados Unidos en 1939. Podemos decir que Lewis, el grupo, para él el grupo es una unicidad social dinámica cambiante, pues los elementos que lo componen no son reglas ni estáticas, sino que están en constante movimiento o proceso de cambio, en proceso de cambio. Para mí, este enfoque asume que es muy difícil entender los grupos partiendo estrictamente la consideración de las cualidades y características de cada miembro. Por otro lado, podemos decir o mejor dicho, hablar de Tosseland y Rivas, que fueron otros exponentes de, de esta dinámica de grupo, y identificaron 4 áreas básicas en la dinámica de grupos que resaltan de especial atención para los trabajadores sociales de grupo, que son, primero, los patrones de comunicación e interacción. La segunda es la cohesión y atracción intragrupal. Tercero, la contrasocial. Y por cuarto, culturaje grupal, que se refiere a los valores, creencias, costumbres y tradiciones que unen al grupo. Partiendo de esto, de acuerdo a lo que dicen los autores, la cultura general emerge entre dos variantes, que por un lado podemos encontrar que cada miembro aporta una serie de valores al grupo que surgen desde sus propios trasfondos y de su herencia étnica y cultural. Eso quiere decir que ellos están aportando sus valores de los que han adquirido dentro de su contexto social y los han transmitido en dicho grupo. Aquí, hablando del resumen de lo que hemos hablado, se puede decir que la dinámica del grupo se ocupa de los cambios en la conducta, tanto en los grupos como de sus miembros, debido a las fuerzas y condiciones que invierten en los grupos. Es decir, las modificaciones conductuales en virtud de la experiencia grupal. A partir de este conocimiento se intenta formular leyes o principios que derivan técnicas que incrementan los niveles de productividad del grupo. ¿Cómo así? Aquí, como en todo intento de modificación al interior de un grupo, es importante tener en cuenta que este solo acepta nueva información o influencia en la medida que ellos se integran en su campo psicosocial. Bueno, en la lectura decía que era evidente que el trabajador social le interesa conocer las dinámicas de grupo según la última acepción, es decir, la naturaleza de los grupos, sus características y las leyes que rigen su vida y su desarrollo, así como la manera de interactuar en él y con él, pues solo estas bases se podrán actuar de forma eficaz y propiciar la madurez y el desarrollo del grupo y de cada uno de sus miembros.
Aquí señalan algunos elementos que contribuyen a darle significado especial y sobre todo el actual trabajo que ellos emplean con los grupos, que es la primera, el creciente proceso de secularización, segundo, anonimato y masificación, sobre todo en la gran ciudad. Tercero, el aislamiento e incomunicación. Cuarto, subvalorización de la persona. Quinto, cosificación y por último, mecanismo de especialización. Como un efecto de todo lo anterior, el hombre se siente cada vez más solo, despersonalizado, alineado, limitado de sus posibilidades de crear y desarrollar comunicación interpersonal y auténtica. Bueno, por último, existen 5 palabras que son de gran interés en la dinámica del grupo. Y la estructura del grupo depende en gran medida de la forma como se han utilizado los canales de comunicación, y según ello podemos distinguir estas estructuras, que son, primero, empezamos hablando sobre la estructura autocrática, que es cuando un miembro líder actúa como jefe tomando decisiones en nombre del grupo solo a partir de sus intereses o necesidades personales. Existe sobre un tema de investigación realizada por William Foote White como miembro participativo de un grupo de jóvenes conocidos como la pandilla de Calla Norton de Boston, que aparece en la lectura, que pues habla de un estudio que nos permite un conocimiento de estructura cuyas características son demasiadas, son muchos puntos, pero lo estoy resumiendo. La primera que dice que es la rutina cotidiana como forma de control. Y la estructura paternalista es del grupo caracterizado de un líder que toma decisiones para el bien del grupo, tal como los interpreta. Como estructura grupal se da con mucha frecuencia en nuestra sociedad, familia, parroquia. El líder trabaja para el grupo, es amable, protector, y pues siempre influye dar responsabilidad. Bueno, y la estructura permisiva es un individualismo característico de una sociedad en transición, es decir, son los líderes que se concentran en las personas y realizan las actividades a paso rápido. Y bueno, por último, la estructura participativa en los grupos habla sobre un líder que trabaja inicialmente con dicho grupo, pero distribuyendo funciones hasta que estas son asumidas por todos. Las comunicaciones son abiertas y existe un consenso en la toma de decisiones. Es flexible, permitiendo la introducción de cambios. La cooperación es la meta y por lo tanto logra el alto nivel de productividad. Es decir, que todos en el grupo, no simplemente un líder, maneja o dan las opiniones de lo que necesitan hacer o eso. O sea, todos contribuyen con todos. Bueno, aquí iniciamos respondiendo a la pregunta de qué es la membresía, por lo tanto, las relaciones entre miembro y grupo que inciden tanto en la evolución personal como en la dinámica grupal, es a esa relación o pues como a esa articulación lo que se le conoce como bajo el concepto de membresía. Y como lo expone la lectura, el éxito de cualquier grupo está determinado por las capacidades del orientador y por la calidad de las relaciones que se dan entre los miembros y la interacción entre el orientador y el grupo. Sin embargo, también digamos que existen unos factores que afectan también a la ejecución de los papeles de grupo. Entre ellos encontramos las expectativas de sí mismo y de los demás, los factores de diferencias biológicas de sexo, edad, etnia, capacidad o incapacidad generales,
las características del líder y las características del grupo. La interacción de los 4 áreas mencionadas anteriormente o de estos factores producen un comportamiento del individuo dentro del grupo. Por ejemplo, dentro del papel social, pues se dice que el individuo llega a un grupo representando ya un cierto, no sé, pues como ideal, pues como cierto comportamiento de la sociedad. Y dice que dentro de estos papeles sociales, las actuaciones pues, del individuo pueden afectar las experiencias tanto propias como del mismo grupo. Dentro de las experiencias anteriores al grupo, significa que cada uno de nosotros como individuos y como pertenecientes a diferentes grupos, tenemos ciertos tipos de conductas, actitudes, expectativas y pues valores que digamos que recogemos dentro de los grupos pues, que hemos pertenecido. Por eso, resalta la lectura que el orientador debe ser conocedor de esas experiencias pasadas y debe como ayudar al nuevo integrante o al individuo a relacionar ese pasado con el presente que se está viendo dentro de ese grupo. Otra cosa que también, digamos, el orientador debe tener en cuenta y que lo recalca mucho la lectura es sobre la influencia externa en los miembros. Que eso quiere decir que no solamente nos influyen los miembros del grupo que pertenecemos, sino también nuestros familiares, por ejemplo. Y también hay que reconocer los efectos de los factores de la personalidad dentro de la ejecución del papel. Esto quiere decir que nosotros como individuos tenemos patrones de conducta que han sido establecidos fuera del grupo y que generalmente esos patrones de conducta se transfieren dentro del comportamiento del grupo al que pertenecemos. Y bueno, pues como los patrones de conducta se transfieren dentro de las dinámicas de grupo, por lo tanto, pues se entiende que esto afecta a los miembros del grupo porque la forma el comportamiento o la conducta que tiene un individuo puede afectar la conducta de otros. Por tanto, se dice que esa relación pues las relaciones entre los miembros puede ser positiva o negativa dependiendo pues como del ambiente y del clima que haya dentro del grupo. Porque digamos pues si yo tengo un comportamiento no sé, agresivo, voy a generar o provocar que otros miembros del grupo actúen así conmigo también. Los rasgos dominantes de la personalidad que el individuo tiene y por lo tanto pues lleva al grupo tienen un efecto y en este punto pues recordamos algo importante pues que dice Storytelling, pues ellos sugieren que esos rasgos conducen a diferentes formas de comportarse en 3 áreas diferentes dentro del funcionamiento o pues dentro de la dinámica de grupo. Entre ellas encontramos el área de la incumbencia, el área de la preferencia por cultura y el área del enfoque afectivo. Dentro del área de la incumbencia, dicen los autores que significa un problema con carga afectiva que a cierto nivel interno y posiblemente inconsciente es significativo para el individuo y moviliza sus energías psíquicas. Esto quiere decir que hay individuos que pues llegan a los grupos con ciertas preocupaciones o ciertos sentimientos y que pues esos sentimientos de dependencia los hace pues como actuar de ciertas formas y de hecho pues eso hace que intenten comportarse de maneras pues tanto dependientes como independientes dentro del grupo. Dentro del área de preferencia por cultura se refiere a que los individuos tienen una preferencia
como pues en determinadas atmósferas o climas que se dan dentro de los grupos. Por ejemplo, eh, hay personas que prefieren estar en un grupo que, no sé, se hable sobre, qué sé yo, literatura, arte, y pues que es como un ambiente armonioso, dinámico, relajado. Y hay otros individuos que prefieren pertenecer a grupos en donde pues como que haya más acción, más movimiento, más que implique pues hacer cosas, implique hacer más cosas. Y dentro del área, o pues dentro del enfoque afectivo, se refiere que pues el individuo responde a la cultura que se encuentra dentro del grupo. Es decir, el individuo se comporta según lo que esté pasando, según lo que esté pasando pues en el grupo. Bueno, dentro de los papeles de membresía existe una clasificación general de los papeles, que primero pues son los papeles de formación y conservación del grupo y los papeles instrumentales o de tarea. Dentro de los papeles de formación y conservación del grupo, que son pues como los papeles socioemocionales positivos, encontramos el primero, A, el facilitador o animador, que es aquella persona o aquel individuo que tiene pues como el papel de animar pues como un sentimiento de amistad o de seguridad dentro de las dinámicas de grupo y por lo tanto debe asegurarse de que todos pues como que se sientan parte de ese grupo. El otro, B, el portero o el expedidor, es aquella persona que mantiene a un grupo operando pues como dentro de las normas. Es decir, es como el que funciona de árbitro, como el que hace que se cumplan las normas y que como que todo vaya pues bien. Eh, pero también dice la lectura que este papel puede generar un poco de hostilidad entre los mismos miembros. El otro papel, el C, es el establecedor de normas o estándares y digamos que este va un poco en relación con el portero porque pues aquí ya el individuo no solamente pues como que se encarga de hacer que las normas se cumplan, sino que como que crea normas del grupo y las define para pues como para alcanzar un resultado. Dentro, y el D, el armonizador o conciliador, es aquel de individuo o pues aquella persona que va a ser pues como de cierta forma un mediador y que actúa pues como para mantener las emociones en equilibrio y para evitar pues que de entre los miembros, de entre los mismos miembros de un grupo haya cierta polarización. Bueno, en la E, que es comprometedor y neutralizador, pues está muy relacionado o va de la mano con el armonizador y conciliador. Pero este hace como un énfasis al equilibrio emocional. Como tal, representa como un enfoque con lo más cognitivo del mismo problema. Y la dinámica interna del individuo en este papel puede ser exactamente la misma del conciliador. En la F, el observador del grupo, pues aquí dice en la lectura que actúa para proporcionar la retroalimentación, y puede hacer esto resumiendo su contenido progreso. Tal individuo puede ser útil, pero a veces se siente por encima del grupo. Bueno, la G, en la última, el seguidor o neutro, habla donde un individuo o partícipe del grupo participa, pero no pone de su parte, ¿sí me entienden? Él va, aquí dice que en la lectura dice que va siempre con el grupo a donde esté. También expresa su conformidad con lo que dice, pero frecuentemente es tan inseguro que jamás ofrece realmente nada de sí mismo.
Eh, ¿Cómo lo explico? O sea, él puede, digamos, es como una crítica a las demás personas, pero no se mira a sí mismo, o sea, no hace su cambio y no contribuye, simplemente habla, dice, pero no practica las cosas que se han hecho en tal grupo. Por otro lado, hablando por papeles instrumentales de tarea, en la A, el iniciador energizador habla en la lectura de cierta persona, líder, individuo, eh, que pugna por la acción grupal. Dice que si el grupo parece poco dispuesto al desarrollarse, actúa como instigador. ¿Qué es instigador? Es una persona que influye a hacer otra cosa. Que digamos que hace que las personas que estén alrededor piensen igual que él. Y pues muchas veces se va a ver enfrentaciones, ya que muy bien sabemos que todos tenemos un pensamiento muy diferente. Entonces esto va a haber consecuencias, y pues puede estar amenazado ante cualquier presión de ir más allá de su nivel de evolución alcanzada. La B, que es buscador de información y de opinión, trata de referirse el hecho de pues que una persona se pueda dividir en dos partes como un buscador de información, que es un individuo relacionado con áreas cognitivas y busca información en su intento por aclarar ciertos hechos. Por otro lado, el buscador de opiniones está relacionado con el campo afectivo y se enfoca en la aclaración de los valores eh, y actitudes de ellos. Bueno, en cuanto al C, el dador de información o de opiniones, es aquella persona que busca pues como proporcionar información o brindar consejos o pues su opinión a los demás miembros del grupo. Generalmente esta persona pues da como su opinión desde una postura de autoridad. Dentro de el elaborador, coordinador o ambos, pues digamos que aquí el coordinador se debe asegurar, bajo este enfoque de este papel, el coordinador debe asegurarse que el grupo considere la relación que existe entre las ideas expresadas entre sus mismos miembros del grupo, pues. Y pues como el elaborador es aquel que debe explicar, por ejemplo, si la idea completa de algún tema que se esté como discutiendo o debatiendo dentro del grupo. Y finalmente, pues es aquel que retroalimenta al grupo pues, de todo lo que sucede allí. El orientador y el evaluador pues actúa más como el juez del grupo. Es aquel que digamos que va más hacia la resolución de una tarea, es el que evalúa pues como si se ha llegado a, a esas metas que se han propuesto. Y finalmente, el técnico en procedimientos, bueno, dice que tiene cierta similitud con el portero, ya que la persona que actúa bajo este papel, o pues que tiene este papel, actúa como una especie de vigilante del progreso, perdón. Y lo que trata esa persona es de mantener al grupo en curso, como que mantener eh, al grupo pues como alineado a los metas, objetivos y todo eso. Bueno, digamos que algo que resalta la lectura es que el propósito de todos estos papeles es promover y al grupo hacia el logro de la consecución de sus metas. Entonces, también dice que como digamos que estos diferentes papeles generan ciertos conflictos y que los conflictos dentro del grupo pues son necesarios para el crecimiento tanto individual de los miembros de ese grupo como para la experiencia grupal en general. Para finalizar, la lectura también, por eso pues, la imagen que mostramos allí a un lado,
Eh, la, la lectura también resalta el papel del orientador en relación con pues, la membresía y con pues, las dinámicas que se dan en el grupo. Entonces, pues así como por mencionar, dentro, digamos que las funciones que tiene este papel como orientador es reconocer y detectar las necesidades individuales que impulsan a los miembros a determinados papeles y pues también diseñar una estrategia al cambio. Otra que eh, mencionaba antes también es que el orientador debe conocer la influencia del entorno familiar y social en que viven pues como los miembros de un determinado grupo y evaluar pues cómo es esa relación, cómo influye y pues cómo afecta en el comportamiento del individuo. Y pues también otra, digamos, función es ayudar a cada individuo a tomar conciencia pues de sus formas de comportamiento y pues de los efectos que tiene esos rasgos, esos patrones comportamentales en relación al grupo. Y pues ya. Bueno, pues esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Perdonen ahí si hubo muchos errores o si nos trabamos la lengua, este. En verdad, pues hacerlo de esta forma fue un poco complejo, pero al mismo tiempo fue divertido hacerlo. Y ya, gracias por ver nuestra presentación.